Hola, bienvenidos a mi canal de tutoriales de mecánica vectorial para ingenieros. Presentación número 13. Fuerzas en el espacio, suma de fuerzas en el espacio y también tendremos un resumen de fórmulas. Suma de fuerzas en el espacio. Sabemos que la resultante de un sistema de fuerzas no es más que la suma de todas las fuerzas del sistema. De manera que el vector R sería igual a la suma de fuerzas en X por Y más la suma de fuerzas en Y por J más la suma de fuerzas en Z por K. Reescribiendo la fórmula anterior, tenemos que el vector R es igual a RXY más RYJ más RZK, que sería la notación vectorial o forma de representar vectorialmente la fuerza resultante, que es la fórmula número 12. Luego de la fórmula número 12 obtenemos que Rx es igual a la sumatoria de fuerza en X, que Ry es igual a la sumatoria de fuerza en Y y que Rz es igual a la sumatoria de fuerzas en Z, que serían las fórmulas número 13. De la misma manera que nosotros obtuvimos la fórmula 4, que dice que f es igual a la raíz cuadrada de fx cuadrado más fy cuadrado más fz cuadrado, también podemos obtener que la resultante es igual a la raíz cuadrada de rx cuadrado más ry cuadrado más rz cuadrado. Es decir, que ahí tenemos la magnitud de la fuerza resultante en función de sus tres componentes, que sería la fórmula número 14. Así como nosotros obtuvimos los cosenos de teta x, teta y, teta z para una fuerza f, es decir, coseno de teta x igual a fx sobre f, coseno de teta y igual a fy sobre f y coseno de teta z igual a fz sobre f, también podemos obtener que el coseno de teta rx, refiriéndose al coseno de teta x de la resultante, es igual a rx sobre r, el coseno de teta ry es igual a ry sobre r y el coseno de teta rz igual a rz sobre r. Fíjense que hasta aquí tenemos nosotros un problema con resultantes. Más adelante vamos a ver los problemas de equilibrio. De manera que si nosotros podemos descomponer fuerzas en X, Y, Z, también podemos sumar la componente en X, la componente en Y y la componente en Z y obtener Rx, Ry y Rz, que nos muestra la fórmula número 13 que vemos acá. De manera que podemos obtener Rx, Ry y Rz, y con Rx, Ry y Rz podemos con la fórmula 14 obtener a R, y con la fórmula 15 la dirección de R. Fíjense que teta Rx no es más que el coseno inverso de Rx sobre R, y así para teta Ry y teta Rz. Ahora vamos a ver lo que son fuerzas, o sea, equilibrio de una partícula en el espacio. En el espacio vemos que la sumatoria de fuerza es igual a R, de tal forma que eso es igual a 0, y sumatoria de fuerza en X es igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerza en Z es igual a 0. Fíjense que en el equilibrio no hay resultante. Sumatoria de fuerza R es igual a sumatoria de fuerza igual a 0, por lo tanto las tres sumatorias en X, Y y Z serían 0. En la mayoría de los libros, la mayoría de los problemas, aunque están en equilibrio, no trabajan con el equilibrio. ¿Por qué? Porque si tenemos un conjunto de fuerzas aplicadas, digamos, a un soporte o cualquier tipo de soporte, si nosotros no sumamos la fuerza del soporte, el problema no está en equilibrio, porque el soporte también es parte del equilibrio. De manera que si tenemos, digamos, un número de 3 fuerzas, por ejemplo, más el soporte, y no sumamos el soporte, solamente sumamos 3 fuerzas o quizás 2, vamos a tener una resultante diferente de 0. Sin embargo, si nosotros sumamos todas las fuerzas que actúan en el incluyendo el soporte, todo lo que actúa en el equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas sería 0. Por lo tanto, utilizaríamos la fórmula número 16. Ahora vamos a hacer un resumen de todas las fórmulas que hemos visto hasta el momento en los últimos 3 videos. Vemos aquí
que la primera parte de la fórmula se trata de componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Y vemos aquí 11 fórmulas. Esas 11 fórmulas son las 11 maneras de calcular una resultante en el espacio. Fíjense que están numeradas, están distinguidas por colores. Cada color significa un tipo de datos por la cual se resuelve el problema. Por ejemplo, si tenemos un ejercicio donde tenemos ángulos verticales y ángulos en plano vertical y ángulos en plano horizontales, se relaciona con estas tres fórmulas que están en rojo, la 1, 2 y 3, ya que θ y es un ángulo en el plano vertical y φ es un ángulo en un plano horizontal. En muchos problemas nos dan directamente el valor de θ y o el valor de φ, pero en muchos casos solamente me dan un ángulo vertical para que calcule θ y nos dan ángulos horizontales para que calcule los φ. De manera que si tenemos un problema donde aparecen θ y φ, entonces se resuelve con esas tres fórmulas y las demás quedan fuera. Si nos vamos a las 9, 10 y 11, tenemos aquí que el color azul, donde no hay ángulos, todo lo que hay es distancia en X, Y y Z y la distancia D. Quiere decir que cuando mi problema me ofrezca datos en distancias, usaré las fórmulas 9, 10 y 11 y descartamos el resto. Entonces, en el caso de que se me pida que calcule la dirección de una fuerza, usamos la verde. Porque las verdes que están acá, que son la número 1, que contiene el ángulo director θy, la número 5 contiene el ángulo director θx y la número 6 el ángulo θz. También la 7 y la 8 contienen los ángulos directores θx, θy, θz. Lo que me dice esto es que cuando quiero calcular la dirección de una fuerza o de una resultante, utilizo las fórmulas que están en color de verde. Fíjense que el 4 no tiene un color sino un asterisco grande. Eso quiere decir que la número 4 puede ser utilizada en cualquier caso, sea que tenga ángulos el problema o sea que tenga distancia. Ahora vamos a ver la suma de fuerzas en el espacio. Una vez que ya hemos logrado descomponer nuestras fuerzas, que son las primeras 11 fórmulas, la suma de fuerzas se hace ya independientemente de la manera que se obtuvo la componente de cada fuerza. Entonces aquí tenemos la notación vectorial, o sea la representación vectorial de la fuerza resultante, que es la 12, las tres componentes de la resultante, que sería la 13, y también tenemos la magnitud de la resultante en función de sus componentes, que sería la 14, y también podemos obtener los ángulos directores de la fuerza solo con calcular los cosenos inversos de Rx sobre R, Ry sobre R y Rz sobre R. Obtendríamos θRx, θRy y θRz. Fíjense que ahora vamos a hablar de equilibrio, y en el equilibrio la resultante es 0, por lo tanto la sumatoria de todas las fuerzas en X es 0, la fuerza en Y es 0 y la sumatoria de fuerza en Z es 0. Ya con este resumen de fórmulas vamos a entrar ahora a la determinación de los ángulos φ y θy. Fíjense que el ángulo φ y θy puede ser un ángulo que me lo dé directamente el problema o simplemente que me dé un ángulo vertical o un ángulo horizontal con los cuales puedo determinar a φ y θy. Hay que tener cuidado porque a veces se presta a confusión su determinación. Vamos a ver entonces cómo determinar el ángulo φ, que es un ángulo en un plano horizontal. Se determina el ángulo φ partiendo del eje positivo de las X en sentido horario. Fíjense bien que dice partiendo del eje positivo de las X, nunca del negativo, y siempre en sentido horario. Y tiene un rango de 0 hasta 360 grados. Vamos a ver cómo se obtiene el ángulo θy. Se dice que se determina el ángulo θy partiendo del eje positivo de la Y con un rango de 0 a 180 grados. Fíjense que aquí no está completo de 0 a 360 como en el caso de φ, sino que es de 0 a 180 y tampoco me exige un sentido de giro, sino que solamente parte del eje positivo de la Y. Ahora nos vamos a ver algunas figuras que contienen ángulos φ y θy. Fíjense que el ángulo φ dijimos que
se mide desde el eje positivo de las X hacia la componente horizontal, que es esa diagonal que se va abajo de la fuerza F. Fíjense bien que desde el eje positivo de las X, ahí está dado el ángulo Φ. Y el ángulo θy1, porque se corresponde a la fuerza 1, el θy1 se mide desde el eje positivo de las Y hacia la fuerza. Fíjense que el primero es hasta la componente horizontal de la fuerza, que es Φ, pero este no va a la componente horizontal de la fuerza, sino directamente a la fuerza. Fíjense que ahí me dieron a Φ1, pero si me hubiesen dado un ángulo alfa, en lugar de darme a Φ1, ¿cómo yo obtengo Φ1? Simplemente del eje X al eje Z hay 90 grados, entonces si me dan a alfa, entonces Φ sería 90, que va de eje a eje, menos alfa. Ese sería el ángulo Φ1. Vamos a ver entonces otra figura. Fíjense que aquí en la primera figura estábamos en el primer cuadrante del plano horizontal, que sería de X a Z. Ahora estamos en el segundo cuadrante, donde estamos de Z al eje negativo de X, sería el segundo cuadrante en el plano horizontal, y ese sería el Φ2 y el θy2. Fíjense que θy se mide partiendo del eje positivo de la Y hacia la fuerza, y Φ partiendo del eje positivo X hacia la componente horizontal de la fuerza. Si me dieran un ángulo alfa entre el eje Z y la componente horizontal de la fuerza, entonces el Φ2 sería 90, que va de eje a eje, más el ángulo alfa. Pero si en lugar de dármelo aquí, de dármelo con respecto al eje Z, me lo dan con respecto al eje negativo de la X, entonces sería de eje positivo a eje negativo hay 180 menos alfa, sería el θ2 si el ángulo alfa fuera ese. Vamos a ver entonces otra figura donde estamos en el tercer cuadrante, ya pasando los 180 grados con respecto a X. Fíjense que aquí tengo un Φ que va desde el eje negativo de X hacia la componente horizontal, es decir que acá tenemos el ángulo alfa, por lo tanto Φ sería desde el eje positivo de la X en sentido horario 180 más alfa, y θy3 sería desde el eje positivo de la fuerza, desde el eje positivo Y hasta la fuerza. Si nos vamos ahora a la otra figura, que es el cuarto cuadrante, ya cruzamos los 270 grados que están hacia atrás del eje Z, y nos faltó para dar la vuelta completa desde X un ángulo alfa, entonces Φ4 sería 360 menos alfa, porque no alcanzó la vuelta completa. Sigue siendo el θy4, un ángulo entre el eje positivo de la Y y la fuerza F4. Ahora vamos a ver un caso diferente, donde la fuerza ya no está apuntando por encima del plano XY, sino que sobrepasó el plano XY hacia abajo. Es decir, que la fuerza, el ángulo θy, es mayor que los 90 grados que hay entre la componente horizontal, que es esta línea negra, y el eje Y sería 90 grados. Entonces θy5 sobrepasó eso y es mayor de 90, y como entre la fuerza y el eje vertical negativo, o sea el Y vertical negativo es alfa, entonces sería de eje positivo Y a eje negativo Y 180 menos alfa. Fíjense que Φ sigue siendo el Φ5, en un ángulo Φ que no hay que calcular porque está dado ahí. Eso sería para la fuerza 5. Aquí dice que el rango para medir a θy es de 0 a 180. Lo que quiere decir eso es que si pasase del eje negativo de las X hacia el otro lado, simple y llanamente lo medimos por el otro lado, porque ahí no habla del sentido del giro. Si vemos aquí lo que acabamos de decir, la fuerza, en vez de estar hacia el lado derecho, está hacia el lado izquierdo, quiere decir que pasó hacia el otro lado, y sin embargo lo medimos desde el eje positivo de la fuerza hasta del eje positivo Y hasta la fuerza. Y como de la fuerza al eje negativo hay alfa, entonces
teta Y6 sería 180 menos alfa. Bien, con esto hemos concluido ya esta presentación, y si tú no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que lo hagas para que sigas recibiendo los videos que irán subiendo periódicamente. Entonces, hasta luego y muchas gracias.